Palabras periféricas. Descentralizando el sonido. Temporada 1. Infancias libres, seguras y justas. Capítulo 3. Derechos culturales. La periferia ausente. Antes de iniciar, queremos agradecerles por sostener este proyecto. También queremos comentarles que este capítulo tiene un formato diferente. Esta vez no habrá cuento, pero tenemos una invitada muy especial. Ella es Gabriela Román Mérida, historiadora, gestora cultural y directora de Cinefolio, medio independiente de difusión cinematográfica. Con ella platicaremos sobre los derechos culturales de los niños y las niñas, la oferta cultural en las zonas periféricas y el esfuerzo por acercar el arte y el conocimiento a las infancias. Comencemos. Feliz cuando logro entender por qué no estamos. No, donde pensábamos. Los derechos culturales son parte de los derechos humanos y se han establecido a través de los años y sirven para que las comunidades hagan valer su identidad, posibilitan la expresión de los grupos humanos y engloban algunos procesos de reconocimiento y autopercepción. Es necesario que las autoridades de los estados del mundo hagan políticas públicas que garanticen estos derechos. Lamentablemente vivimos en sociedades desiguales en las que los derechos culturales no se hacen valer para algunas comunidades y es necesario que se actúe para que todos estos derechos lleguen a todos los rincones del mundo y también tanto infantes y grandes puedan gozar de ellos. Es necesario que sin excepción estos derechos se cumplan. ¿Existen espacios públicos y propuestas culturales dirigidos a niños y a niñas? Como sabemos, también vivimos en un sistema de centralismo. Entonces, particularmente en el caso de México, es en las grandes ciudades en las que se concentran los proyectos culturales dirigidos a niñas y niños. Hay proyectos culturales de teatro, de cine, de danza, y también hay proyectos que están encaminados a realizar talleres dirigidos a infancias. Sin embargo, como ya mencioné, a excepción de algunos proyectos comunitarios que van a pueblos o a algunas zonas marginadas, todos estos espacios culturales se concentran en las ciudades. En el caso de las periferias es más complicado ver todos estos proyectos. Sin embargo, hablando de la ciudad, se han establecido algunos festivales de cine dedicados a infancias, como es el caso del Churumbela Film Fest, que es una iniciativa que hace el Centro Nacional de las Artes y Conaculta, así como el Festival Internacional de Cine para Niños, que organiza una asociación civil llamada La Matatena, que es muy importante también tratar de llevar a cabo actividades cinematográficas que puedan visibilizar situaciones relacionadas con niñas y niños. Entonces creo que estos dos proyectos cumplen muy bien el propósito. Por otro lado, hay algunos otros proyectos que se dedican a hacer actividades generales dedicadas a niñas y niños, como es el caso de Alas y Raíces, que ya tiene muchísimos años haciendo actividades, gestionándolas. Es más obvio verlas en la Ciudad de México. Ellos organizan talleres, cursos, obras de teatro, y ahora con la virtualidad que se está viviendo a consecuencia de esta pandemia de la COVID-19, muchas de sus actividades se han pasado a la
a hacerse en línea, ¿no? Entonces podemos ver ahí algunas transmisiones en vivo de muchas actividades. Por otra parte, muchos de los gobiernos de los estados tienen algunas dependencias o algunas coordinaciones dedicadas a hacer actividades para niños y niñas. Sin embargo, sí es muy importante dejar en claro que hace falta muchísimo trabajo y que es necesario que se sigan haciendo estas políticas públicas de cultura para niñas y niños para que lleguen a más personas y no solo se queden concentrados en las grandes ciudades. La pandemia ha evidenciado la desigualdad digital y la desigualdad en el acceso a la cultura y a las artes. Sí, claro. Independientemente de la pandemia, esta es una problemática que estaba incluso antes de esto, ¿no? No a todos los rincones del país llegaban estos proyectos. Muchas veces lo que se tenía que hacer era que los colectivos culturales de jóvenes particularmente llevaban todos estos eventos o actividades, una gestión de cultura comunitaria a comunidades indígenas, por ejemplo, o a barrios marginales. Sin embargo, muchas veces el Estado ignora a todas estas comunidades vulnerables, lo que es es demasiado desalentador, ¿no? Desde la perspectiva en la que podemos verlo, y creo que también hace falta incentivar todas estas actividades para que logren llegar a todo el país. El caso de la periferia también es complicada porque pues es la gran población que rodea la Ciudad de México, es parte de una área conurbada, una área metropolitana, y aún así, aunque está pegada a la ciudad, no llegan estas actividades, lo que igual es grave, ¿no? Si lo pensamos así, porque somos parte de un mismo cuerpo poblacional que convive, que se moviliza, que va a la escuela, pero que también exige hacer cumplir derechos culturales, y son derechos que no se están cumpliendo. Entonces ahí habla de una problemática que debemos visibilizar para poder actuar y que el Estado pueda garantizar estos derechos a las poblaciones. El adultocentrismo influye muchísimo en la construcción de los programas culturales. Sí, en efecto, lamentablemente la tradición cultural que venimos arrastrando como mexicanos nos dicta que hay un adultocentrismo de por medio en el que se ignora este sector, que son las infancias. Hasta hace muy poco tiempo se les comenzó a tomar en cuenta dentro de las políticas públicas. En el siglo XIX, en el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVI, siglos anteriores, incluso la niñez es un tema muy complicado, ¿no? Porque se consideraba a los niños como adultos pequeños. No había ni siquiera una conceptualización alrededor de la niñez que los pudiera definir como tal, y a través de la cual se pudieran hacer ciertos aspectos que ayudaran a su desarrollo, ¿no? Ya sea en materia de educación, en materia de derechos, los derechos humanos son muy nuevos en toda la travesía de la historia del ser humano, ¿no? También es lo que pasa con las investigaciones de las infancias y con las implementaciones de los derechos de las niñas y niños. Entonces, sí vivimos en un mundo muy adultocentrista, en el que gran parte o mayoría de los contenidos que se transmiten en los medios de comunicación están dedicados a un público adulto. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, retomando el ejemplo de los festivales de cine, pues vamos a encontrar que hay muchísimos festivales de cine dedicados al público adulto, y solamente hay 2 o 3 festivales dedicados a las infancias. Entonces sí debemos considerar que la brecha es muy grande, y que también se tiene que trabajar para hacer un lado este adultocentrismo, tomar en cuenta estos sectores que muchas veces han sido marginados dentro del imaginario cultural, dentro de la historia del mundo, y bueno, que también considerarlos para poder seguir implementando estas políticas públicas, tanto en educación y en derechos culturales.
La oferta cultural en las zonas periféricas es muy limitada y la que está dirigida a la población infantil no es suficiente. La periferia está muy desamparada de estas políticas públicas, no hay espacios que puedan garantizar los derechos culturales de los habitantes y mucho menos espacios en los que se organicen actividades especiales para niñas y niños. Aquí el problema es que también hay muchos intereses de los partidos políticos que están en el poder, que están en pugna en todo momento. Y bueno, muchas veces solamente lo único que hacen es traer algunos eventos infantiles el Día del Niño con mucha propaganda política y hacen, no sé, un show de payasos, ¿no? Y ya creen que con eso lograron hacer su parte cultural, ¿no? Y bueno, eso no es así. En realidad es muy complejo hacer políticas culturales en las que se cumplan los propósitos de forma correcta, ¿no? Los propósitos que ya mencionábamos, en los que se tienen que hacer valer la identidad de una comunidad, que posibiliten la expresión de los grupos humanos, que posibiliten la expresión de las infancias, que hagan también pues valer los derechos artísticos de las personas. A través del arte se puede hacer muchísimo, hacer que se sienta la libertad de expresión y bueno, son cosas que en realidad no se hacen porque no hay espacios y a lo mejor lo que también se necesita es incentivar a los colectivos independientes, autogestivos de jóvenes para que hagan estas actividades posibles en espacios donde el Estado no está muy al pendiente de que se cumplan. ¿Por qué los derechos culturales no están garantizados por los estados? Hay que pensar que se destinan presupuestos para hacer cumplir estas políticas públicas. Se supone que los gobiernos municipales, estatales adquieren un presupuesto para incentivar la educación, la cultura, la salud, la seguridad civil. Sin embargo, pues sabemos que vivimos en un país en el que hay mucho desvío de estos presupuestos y es lamentable porque no se llegan a cumplir correctamente estas políticas, aunque los dirigentes lo prometan, ¿no? Ya cuando están en campaña prometen, pero lamentablemente al momento de su función como servidores públicos, nada se logra hacer. Los programas culturales estatales y municipales carecen de solidez. Que para que haya una consolidación de estas políticas culturales debe haber constancia. Lo que no se cumple, porque un ejemplo es esto que pasa cuando cambian los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, si tal gobernador que estuvo en el año 2012 realizó ciertos proyectos para incentivar la cultura, abrió un espacio especial para hacer actividades culturales con un foro, se realizaron algunos eventos y todo marchaba bien. Pues ya para el 2015, cuando este gobernador sale de su cargo, llega otro o llega otra y todo cambia, ¿no? O sea, se cancelan los proyectos que ya se venían haciendo y se modifican o de plano dejan de tener validez. Y ese es un problema muy grande porque esta continuación que es muy necesaria para que estos proyectos se consoliden, se pierde. Y bueno, este es un problema muy, muy frecuente y siempre creo que es lo que más nos afecta, ¿no? Como ciudadanas y ciudadanos, que no hay una continuidad. Existen muchos programas autogestionados que acercan el arte a los niños y a las niñas, pero necesitan difusión y apoyo de la sociedad. No, lamentablemente en Ecatepec yo no conozco ninguno. Yo soy de Ecatepec, o sea, no conozco ningún programa que incentive la cultura entre las infancias en este municipio. Sin embargo, programas como tal del Estado no. Sin embargo, sí hay espacios autogestivos
en los que se hacen algunas cosas. Existe el Centro Comunitario Ciudad Cuauhtémoc. Ese centro comunitario, incluso dentro de la virtualidad pandémica, ha realizado varios talleres para niñas y niños, enfocados en cultura, enfocados en la difusión de la ciencia, para hacer algunas actividades artísticas, incluso hay algunos talleres de hip hop por ahí. Entonces creo que es un esfuerzo que se debe de tomar en cuenta, y también algunos de estos centros, pues antes de la pandemia, tal vez sí hacían actividades como el caso del Centro Comunitario Casa de Morelos. Llegó a ser una que otra actividad infantil, no eran muy, muy frecuentes, pero cuando lo hacían, pues sí generaban participación, ¿no?, de las infancias, y creo que también es un esfuerzo, aunque no creo que sea lo suficiente, ¿no? Se tiene que hacer muchísimo más. Ecatepec es un municipio muy poblado con más de 1,5 millones de habitantes, entonces creo que sí es necesario abrir más espacios, ¿no?, para pues toda la población que hay aquí. Es muy poquito, ¿no?, los esfuerzos que se hacen. Entonces sí hay que incentivar, ¿no?, estos espacios. El compromiso social es fundamental en la construcción de infancias dignas y también es fundamental para garantizar el respeto a nuestros derechos. Y bueno, como ya mencioné, invitar a la sociedad civil a través de colectivos, de grupos comunitarios. Ya si el Estado no hace valer estos derechos, creo que desde la sociedad civil se pueden hacer algunas cosas. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de cómo funcionan estos dos proyectos que nos dicen? ¿La comunidad se pone de acuerdo? ¿Cómo tienen el lugar en donde están? ¿Nos puedes contar un poquito más? Sí, claro, como todos los colectivos culturales, tiene que surgir de una iniciativa personal y con una convicción de compromiso social, ¿no? Muchos artistas que no tienen espacios no tienen espacios propicios para poder compartir su arte, lo que hacen es reunirse con otros artistas y apropiarse de un espacio público para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no? Es el caso de muchos colectivos de artistas en las periferias, y bueno, no dudo que por ahí haya algún grupo de personas que quieran o que se preocupen por esta problemática de las infancias y quieran lanzar un proyecto en colectivo y que sea independiente, y a lo mejor a través de este colectivo en algún momento puedan pedir un apoyo gubernamental, como es el caso del FONCA, y ya de esa forma tratar de conseguir recursos para llevar a cabo pues sus actividades, ¿no? Ese es el caso, una vía como independiente. Y pues sí, creo que es parte de una mentalidad que como sociedad nos invita a hacer algo, ¿no? A no quedarnos con los brazos cruzados, a que como ciudadanos y ciudadanas seamos partícipes de las problemáticas sociales que están en nuestro estado o en nuestra comunidad y hacer algo. Y bueno, creo que el espacio es lo de menos cuando se tiene ganas de trabajar. Sí hay que pedirle, exigirle al Estado que nos brinde estos espacios. Sin embargo, si tú eres parte de un colectivo o parte de un grupo que quiere hacer algo, pues lo puede hacer incluso al aire libre. Entonces, el chiste es también tratar de tener la iniciativa y generar cosas sin depender de las estancias o de las instituciones. La difusión y promoción de la cultura es clave en la defensa de los derechos culturales. Claro, aquí entra un tema muy interesante que es el tema de la difusión y promoción de la cultura, ¿no? Es muy complejo todo este tema del sistema cultural que se mueve dentro de un país. Entonces, muchos elementos confluyen entre sí para que sea posible llevar a cabo las políticas culturales, y uno de esos elementos es la difusión, ¿no?
muchas veces los medios de difusión no están interesados en este tipo de cosas, realmente lo único que les interesa es hacer una prensa mediática que les venda. Por eso en México hay muchos programas donde solamente se dan a conocer los chismes de los famosos, o un entretenimiento masificador en el que las audiencias puedan entretenerse sin cuestionar nada, ¿no? Entonces, eso es un problema, porque lo que se tiene que hacer también es que los encargados de hacer difusión, o sea, los medios de comunicación, se interesen por este tipo de proyectos, ¿no? En primer lugar, en el caso de las infancias, pues casi no hay medios que se dediquen a hacer difusión de eventos culturales de infancias, a excepción de algunas barras culturales que hay en algunos canales o emisoras de radio del gobierno. Es el caso, por ejemplo, de la barra educativa o la barra infantil que saca el Instituto Mexicano de la Radio a través de esta radiodifusora. Sí existen algunos programas dedicados a las infancias. Eso también algo muy conocido, pues de 11 niños, ¿no? En el que también ahí se hace promoción de actividades culturales que hay en la Ciudad de México, particularmente porque es un canal de la Ciudad de México, y bueno, hay que estar como muy al pendiente de eso, ¿no? También ahí entra la responsabilidad de padres y madres de tratar de tener interés en todas estas actividades y rastrearlas, ¿no? Lamentablemente, si los medios no nos acercan masivamente a estas actividades, como personas adultas que somos responsables de algunos niños y niñas en casa, tendríamos que también hacer un mínimo esfuerzo para poder llegar a estos contenidos, ¿no? Gabriela Román nos va a presentar cuál es su propuesta cultural desde su colectividad y también desde su individualidad. Pues yo, como historiadora, con una formación de historiadora, he intentado acercarme a la historia del cine infantil en México. Es un trabajo de investigación independiente que he estado trabajando, que en algún momento puede convertirse en una publicación, ya sea en una revista o tal vez en una tesis o en un proyecto de maestría. Sin embargo, también como gestora cultural y difusora cultural, tengo otros proyectos en los que me intereso por las infancias. En primer lugar, pues soy directora de un medio de difusión cinematográfica que se llama Cinefolio, y tenemos una ramita que se llama Cinefolio Chiqui, que la pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter, y a través de ella hacemos difusión de todas las proyecciones y actividades relacionadas con el cine que están dedicadas a niñas y niños, ya sean funciones presenciales cuando se podía, o en un futuro, cuando volvamos a las calles, también volveremos a retomar la difusión de estos espacios, pero ahorita estamos también haciendo difusión de las cosas que se llevan a cabo a través de la virtualidad, que, como ya hablamos, tiene sus ventajas y sus desventajas, porque no todas ni todos tenemos acceso a esos servicios, ¿no? A un dispositivo móvil o a una conexión a internet. Entonces, esa es una de las grandes desventajas de la virtualidad. Sin embargo, también hacemos conocimiento, hacemos que nuestros seguidores y seguidoras conozcan estos proyectos que están en la radio pública o en la televisión pública, que son contenidos dedicados a las infancias, como es el caso que ya mencioné de Canal 11 o también del IMER o algunos otros canales. Y bueno, eso es lo que tratamos, ¿no? Hacer difusión que llegue a más personas, y que jóvenes que tengan hermanas, hermanos, sobrinos o también señoras y señores que tengan hijos se vean motivados, ¿no? A acercar a sus hijos a estos contenidos. Entonces, ahí en Cinefolio Chiqui estamos al pendiente de los festivales de niñas y niños, de algunos talleres, porque hay muchos talleres de
de animación por cuadro dedicados a estos públicos y bueno, es para nosotros muy importante hacerles difusión. Otro proyecto que también yo llevo a cabo es la Chiqui Cartelera, que es una página a través de la cual no solo rastreo actividades relacionadas con cine, sino también relacionadas con otras áreas, ¿no? Con arte, con teatro, con música, con danza. Y bueno, ahí en Chiqui Cartelera, que también tiene página de Facebook, página de Twitter y también de Instagram, pueden encontrar diversas actividades que se han llevado a cabo igual de forma presencial y de forma virtual, ¿no? También hacemos recomendaciones de algunas películas, de cortometrajes no comerciales, eso es muy importante aclararlo, también considerar que hay todo un mundo por descubrirse y que es necesario hacer difusión de obras cinematográficas que no son tan comerciales y no son tan masivas, ¿no? Entonces, también creo que darle un espacio para dar a conocer el trabajo de artistas que están incursionando en nuevas formas de narrar historias en el cine es muy interesante, ¿no? Algunos colectivos de teatro o proyectos de teatro como la compañía teatral La Troupe, ahí estamos publicando qué actividades hacen, han transmitido muchas cosas en línea y pues sí, a lo mejor alguna biblioteca como la Biblioteca Vasconcelos hace actividades culturales, lo ponemos ahí. Museos al interior de la República también hacen actividades para niños, lo ponemos ahí, o también algunos talleres y, por ejemplo, hay también algunos festivales especiales, por ejemplo, hay una feria de las calacas organizada por Alas y Raíces, entonces también es muy importante darle más difusión a ese tipo de eventos. Espero que sea muy útil, pues lo que dije que como ya mencioné, no es como que sea especialista, pero me gusta compartir al menos lo poquito lo que sé o lo que he vivido, ¿no? Básicamente creo que todo lo que dije tiene mucho que ver con mi experiencia siendo una persona periférica que logró ver cómo no tenía acceso a estos servicios y que logró también percibir la gravedad del asunto, ¿no? O sea, que no es fácil crecer en un lugar que no garantice esos derechos, porque muchas veces solamente se pone énfasis en la importancia del derecho a la salud, el derecho a la educación, que sí es algo que tenemos que tener y tenemos que hacer valer, pero se olvida esta otra parte, ¿no? La de la cultura y el arte, que es algo que es muy necesario para nosotros y nosotras como seres humanos. Hola, soy Yael y tengo 7 años y voy en segundo de primaria. A mí me gustaría aprender a tocar la guitarra y la batería y aprender más sobre los dinosaurios y el planeta y los planetas. Hola, hoy quiero compartirles que me gustaría aprender karate porque me ayuda a defenderme y también me gustaría aprender tocar el piano, porque veo una serie que me motiva a tocar.
Hola, soy Santiago Eliot. Me gusta natación y tengo 8 años. Y me gusta nadar y fútbol me gusta. Y karate. Hola, me gusta dibujar y yo quisiera ir a clases de arte con el kit de pinturas que yo siempre he deseado. Yo iba en ballet, pero me salí porque quería entrar a la natación y pues ahorita por motivos de la pandemia no puedo estar en natación, pero me gustaría volver a entrar a ballet. Y ya quiero volver a natación. Bye. Esto fue Palabras Periféricas, una producción independiente que narra las historias y los sentires del otro, de nosotros. Agradecemos las voces de Yael, de Estrella, de Santiago, de Sofía y de Jimena al contarnos las cosas que les gustaría hacer o aprender, dejando claro que a las infancias les interesa el arte y el conocimiento. La música que acompañó al podcast es de Lobo Idiota Lobo, artista chileno que radica en Argentina. Pueden encontrar su proyecto en Instagram como @loboidiotalobo. La ilustración que muestra la ternura de compartir el conocimiento fue hecha por Eduardo Solache. Pueden encontrar sus obras en Instagram y en Facebook como @edusol, EDUSOLH. Les recomendamos seguir los proyectos culturales dirigidos a niños y a niñas que en redes sociales se encuentran como @lamatatena.a.c, @cinefolio, @cinefoliochiqui y @chiquicartelera. Síganos en Facebook y en Instagram como @palabras periféricas y envíenos sus colaboraciones, comentarios o sugerencias. Construyamos infancias dignas. Adiós. Palabras periféricas. Descentralizando el sonido.